Hola, hola, ¿cómo están? Matías Buizard acá en el podcast Más allá de la otra orilla. Y se podrán imaginar qué es lo que viene ahora. Como siempre, tengo que agradecerles, me estén regalando este espacio de su vida, estos minutos de su tiempo, estos valiosos minutos de su tiempo para escuchar este nuevo episodio, estas salpicaduras de conocimiento que a veces pretendo entregarles. Bueno, les comento en este momento que ya estoy de vuelta en Santiago. Fueron unos días de relajación y desconexión. Yo diría que prácticamente absolutas. Me dediqué básicamente a disfrutar. Disfrutar buena comida, buena bebida. Un paseo por el observatorio Mamayuca, que es, bueno, los que estén en Chile y que tengan la oportunidad de viajar a La Serena, o más bien al norte del país. Pero digamos que La Serena sí tiene esta especie de tour astronómico y hay un tour al observatorio Mamayuca, que es un observatorio privado, que es maravilloso, sencillamente maravilloso. Por, voy a decir entre comillas, por desgracia, pero nos tocó una noche de luna llena, una luna llena preciosa. Pero el gran problema de tener luna llena es que te ilumina el cielo. Y el reflejo de la luna puede llegar a ser cegador. Increíblemente, uno dice, ¿cómo puede un, un objeto celestial que no emite luz, como un satélite natural, llegar a ser cegador? Y lo que pasa es que la luna refleja la luz del sol, o sea, lo que nosotros vemos en este momento, y digo en este momento, curiosamente, son las 10:26 de la mañana de el martes 7 de abril de 2026. Bitácora del capitán. Y frente a mi ventana yo veo la luna. Es decir, tengo en una de las ventanas de mi casa la luna y en la otra ventana tengo al sol. Y de hecho tengo un poema al respecto, porque hay un secreto momento en el día en que la luna coquetea con el sol. Y probablemente es ahora. Pero dejando la poesía a un lado, lo que les comentaba, la luna ilumina el cielo y por ende nos esconde muchas estrellas, a pesar de que en el observatorio se preocupan de tener una iluminación bastante discreta, de modo que podamos disfrutar de un cielo realmente estrellado. Pero obviamente n- no es un escenario óptimo cuando tenemos luna llena en el cielo, porque la luna se encarga de iluminar todo. Sin embargo, ver la luna a través de un telescopio es una experiencia bastante alucinante, ¿ya? Y sí, efectivamente fue una elección de palabras con toda la intención que se pueden imaginar. Son telescopios que son, vamos a decir que son telescopios entre comillas, no profesionales. No estamos hablando de un observatorio, por ejemplo, como el Tololo, que ya es un observatorio con telescopios profesionales. Pero acá todavía tenemos este tema que es más bien romántico en términos de la astronomía y astronomía, no astrología. Ya voy a hacer la diferencia al respecto. En el que todavía nos tenemos que acercar a los telescopios, poner nuestros ojos
ver a través de un lente, ver el reflejo de los astros eh, por un espejo cóncavo, porque la mayoría de los telescopios funcionan de esa manera, al menos los telescopios que están pensados para la observación de estrellas y planetas y otros objetos astrales. Entonces es una experiencia realmente maravillosa. O sea, yo salí muy contento de este tour. Y la verdad es que fueron unos días de descanso que realmente lo merecieron y fueron absolutamente justificados. Y ahora estoy de vuelta en la vorágine de Santiago. Mañana, bueno, esto es más bien life update y bastante a crédito personal. Mañana tengo hora al médico donde van a analizar los resultados de los test neuropsicológicos que les comentaba hace más de un par de episodios atrás, para ver si es- eh, tengo o no tengo alguna condición neurodivergente. Y ahí podemos tener obviamente todos los sabores que pueden existir, o sea, y todas las variaciones de estos sabores, que puede ser más o menos. Ya yo tengo un amigo que en su momento fue diagnosticado Asperger y obviamente tiene las características de alguien con esa condición. Y él me decía que probablemente yo era Asperger también. Pero vaya uno a saber, o sea, ahora las calificaciones fueron modificadas y tenemos una suerte de generalidad que tristemente, y digo tristemente, es tan amplia que engloba prácticamente toda conducta humana, en mayor o en menor medida, pero eh, podríamos decir que de alguna forma todos tenemos alguna condición neurodivergente. Y esto es obviamente una interpretación bastante personal de lo que termina siendo la definición de este término, que incluso la misma persona que acuñó el concepto de neurodivergencia termina diciendo que está perdiendo un poco el sentido, porque finalmente, y me voy a permitir este desliz en el lenguaje, se ha prostituido tanto el término que ahora casi cualquier cosa es calificada como neurodivergencia. Y esto es triste porque obviamente hay gente que sí tiene algún tipo de condición que termina siendo minimizada porque la gente en general termina dándole un autodiagnóstico a sus propias condiciones. O bien tenemos profesionales que son muy deficientes e irresponsables en lo que termina siendo la emisión de un diagnóstico formal respecto a estas condiciones. Porque digamos las cosas como son. Hay de todo en la viña del Señor. O sea, tenemos instituciones académicas que no se preocupan por una formación profesional y acá voy a abarcar todas las áreas, no solamente lo que viene siendo la neurología o la psicología, que vienen siendo las especialidades que terminan definiendo este diagnóstico, sino que acá pienso en todas las carreras profesionales y algunas instituciones que obviamente terminan ofreciendo
entre comillas, un producto, porque la educación finalmente se convirtió en un producto, y es un producto que no va conforme a lo que se está pagando. Más aún si consideramos que lo que se está pagando en este momento por la educación en Chile es un precio altísimo, que ha vuelto incluso la aspiración a estudiar una carrera casi como algo que termina siendo exclusivo para cierto nivel de poder adquisitivo. Pero bueno, eso es respecto a lo que va a suceder mañana. No sé qué va a suceder mañana. A decir verdad, voy con mis expectativas casi igual a como cuando salí de los test que hice. En ese momento el cerebro estaba fundido porque fueron test sumamente extenuantes, pero también me pasa que el test al final, el resultado, era un resultado no concluyente y no saco nada con eso. O sea, eso no me está indicando absolutamente nada en términos de un primer diagnóstico. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. No sé qué va a pasar. Y lo otro que, bueno, les quería comentar varias cosas en realidad. Bueno, se me viene una avalancha de trabajo. Ya no solo en el trabajo que paga las cuentas, sino que también en mi quehacer literario. Entiendo que el objetivo es que el lanzamiento del libro Tu mano sobre la mía sea pronto, y por pronto estoy hablando de posiblemente el 18 y 19 de este mes, con lo que tengo exactamente 2 semanas para poder, e incluso menos diría yo. Yo diría que tengo con suerte una semana para poder generar todas las modificaciones al manuscrito. Y es algo que realmente me tiene inquieto. Debo decir que me tiene inquieto porque no le he dedicado tiempo. O sea, el poco tiempo que le he dedicado ha sido de los trabajos que hemos hecho con Liz en la mentoría narrativa, que por cierto me quedan aún 2 sesiones y hacer una tarea. Y como suele suceder, la vida a uno le termina pasando la cuenta y estamos en este pequeño proceso en el que estoy tratando de equilibrar lo que tengo que hacer con todo lo que tengo que hacer, y efectivamente se vuelve complicado. Se vuelve tan complicado que incluso tenía algo que tenía que recordar en este momento y no sé qué es lo que tenía que recordar. Entonces, por supuesto, se empieza a generar este tema que es muy, muy complicado de controlar a nivel cerebral, porque en el fondo uno tiene una avalancha de cosas que tiene que resolver. Y eso es absolutamente mío, o sea, yo soy el dueño de mi propio desorden. Y no tengo otra forma de decirlo ni expresarlo. Y por otro lado, estoy leyendo el libro Hail Mary de Andy Weir, que es el libro que está asociado a la película Hail Mary, o en su traducción de título en español, Proyecto Fin del Mundo, que es, digamos, la película que está de moda en este momento. Ya, y obviamente todo lo que son redes sociales te entregan una avalancha de reels, imágenes, frases, referencias, etcétera, respecto a la película.
Y leyendo el libro, bueno, lo estoy leyendo en inglés, que es el idioma original en el que fue escrito. Y empiezan a salir un montón de preguntas al respecto. Porque, por ejemplo, ¿cómo te encargas de traducir un libro desde su idioma original a otro idioma? Por ejemplo, del español al inglés o del inglés al español. Y lo que pasa acá es que terminamos eventualmente poniendo en riesgo la voz del autor. ¿En qué medida se ve intervenida la voz del autor, lo que, digamos, su estilo, su forma de expresar las cosas, al momento en que se hace una traducción? Y acá lo que habitualmente sucede es que si el autor no, no tiene un manejo del otro idioma o de los idiomas en los cuales está siendo traducida su obra, tiene que delegar una confianza que es casi absoluta en cómo se genera esta traducción y de qué manera es fiel a la forma en que el autor expresa sus ideas y las desarrolla, y obviamente cómo genera estos diálogos y cómo genera la interacción entre los personajes, cómo hace la descripción de escenas, cómo narra cada suceso que va definiendo su historia. Y termina siendo una pregunta que es bastante, yo creo que es bastante compleja de contestar, porque ¿cómo me aseguro que una traducción es efectivamente fiel a la voz del autor? Y pensar que hay personas que se dedican a eso exclusivamente, o sea, que se dedican a la traducción de libros sin intervenir la voz del autor, o tratando de intervenirla lo menos posible. Porque pasa, por ejemplo, yo hice este experimento. Yo escribí un poema en inglés. El poema nació en inglés. Y al traducirlo, claro, lo traduje yo, o más bien hice los dos ejercicios. Hice la traducción primero, la traducción la típica, Google Translate o em, alguna herramienta que me permitiera traducir el poema desde el inglés al español, pero de una manera más bien literal. Y sin embargo, esta traducción perdió mucha esencia, porque las palabras elegidas para la traducción literal son palabras imprecisas, o más bien palabras que pierden precisión. No es que sean imprecisas, sino que pierden la precisión en términos del mensaje o el tono que uno quiere utilizar para expresar las ideas. Entonces lo que terminé haciendo fue trabajar el poema en español, de la misma manera en que trabajaría un poema desde cero, donde tengo un borrador y busco las palabras adecuadas para terminar expresando lo que quiero expresar. Y eso de alguna manera protegió mi voz como escritor. Pero este gran sin embargo que hay acá es básicamente porque yo tengo cierto grado de dominio sobre los dos lenguajes. ¿Cómo confío en un tercero que pueda hacer lo mismo? No hay manera. Y de esto también me di cuenta que, por ejemplo, en el libro en inglés, Hail Mary, hay ciertas cosas estructurales que son muy, muy diferentes a lo que son los libros en español. Vamos a algo tan simple como, por ejemplo, la estructura de los diálogos. Los diálogos en español utilizan el guión largo,
y utilizan una sintaxis que es bastante oscura, voy a decirlo de esa manera, porque todavía me resulta oscuro el cómo se pone la puntuación, cómo se separan las frases, cómo se termina, dónde pones el punto, dónde pones la coma, cómo sigues eh, un diálogo utilizando incisos de narrador. En español es bastante complicado. En inglés es súper simple. Uno abre, cierra comillas y pone una coma o pone un punto. Y sería. Entonces es infinitamente simple en relación a lo que es el español. También pasa que el inglés es un idioma que coloquialmente tiene muchas menos palabras que el español. Y por eso es que, y esto sí lo mencioné en un episodio bastante anterior, que los grandes escritores ingleses, más bien de habla inglesa, son tan destacados, porque con un lenguaje que de alguna manera resulta ser muy limitado, consiguen resultados que son, digamos, muy, muy completos y complejos en cuanto a la estructura de las frases, en cuanto a la forma en que logran expresar las ideas. Entonces hay mucho acá. En español es bastante más sencillo, o no voy a decir bastante más sencillo, eso es ser extremadamente ambicioso. Contamos con un vocabulario que es muy rico en palabras. Ahora, que coloquialmente utilicemos menos de un 20% de esta disponibilidad que tenemos, este vocabulario que es tan amplio, y utilizamos un pedazo muy, muy pequeño, ya, eso es otro tema. Pero el idioma español es muy rico en palabras. Entonces, algo que puede ser un simple sentimiento, lo podemos expresar de muchas maneras. Y acá pasa que cuando estaba leyendo Hail Mary, me di cuenta, por ejemplo, que el autor, no sé si es parte del estilo del autor o más bien algo que viene siendo propio de la escritura en habla inglesa. Pero me resulta em, no es inusual, sino que me resulta llamativo el hecho que las descripciones sean descripciones, se describen hechos. Entonces la gran gracia es que logras esta inmersión del lector dentro de la historia a través de diálogos, de descripciones que carecen de este enriquecimiento que es más bien propio de la literatura en español. Y un poco lo que he visto con Liz también, que una descripción va con ciertas comparaciones, va con cierta poesía entre medio, en la cual uno logra expresar sentimientos sin necesariamente utilizar la palabra que es directa para expresar estos sentimientos. Y en inglés veo absolutamente lo contrario, o sea, si tiene miedo, tiene miedo. La persona sintió miedo, o si es narrado en primera persona, sentí un miedo que me calaba los huesos, pero no entra en esto, me sudaban las manos, mis pies no dejaban de temblar. Ese tipo de descripción es más propia del idioma español, o al menos así es como lo estoy viendo. Entonces hay temas que son estructurales, hay temas que son
eh, podríamos decir, heredados del estilo que va asociado al idioma. Y es un fenómeno bastante simpático. La pregunta es, ¿qué tanto difieren las versiones en inglés y la versión en español? Y esto obviamente me genera una necesidad inmediata de tener que comprar el libro en español y leerlo para poder hacer esta comparativa. Y eso va a ser un ejercicio bastante simpático, que no va a suceder inmediatamente porque todavía tengo que terminar el libro. Y obviamente tengo un libro que terminar de escribir, que es un gran desafío en este momento. Así que, como digo, se vienen cosas bonitas, desafiantes y mucho trabajo, mucho trabajo. Tengo que ser realista, tengo que tomar conciencia que obviamente digamos, el desafío que tengo por delante es grande. Y mi compromiso obviamente es cumplir con él. No puedo no cumplir. Así que, bueno, chicos, chicas, les agradezco que me hayan acompañado en la taza de café que está acompañando, no digamos que, bueno, sí, me acompañaron con la taza de café que acompaña la grabación de este episodio del podcast. Espero que no se haya aburrido. Espero que cuando exporte en el red este episodio no me corte un pedazo ni me arrastre minutos como sucedió en el episodio anterior, que me robó un buen pedazo de idea. Y por cierto, recordé un detalle que se los tengo que comentar porque quedó pendiente del episodio anterior. Yo me había referido a David Cadar y me fui en otra línea de grabación en la que me puse a hablar del libro Diseño para Hackers. Y nunca terminé la idea respecto a qué tenía que ver David Cadavi en lo que estaba hablando. Y en ese momento lo que estaba hablando era qué pasa con la actividad del escritor. Porque obviamente tenemos que pensar que tenemos esta avalancha de información y esta avalancha de comentarios, de bookstagrammers, de influencers y tipos relacionados o que quieren relacionarse con el quehacer literario de alguna manera y que te dicen escribir es fácil, solo tienes que atreverte. Y después obviamente te tratan de vender o una mentoría o un curso o algún plan de publicación acompañada, alguna cosa, pero siempre te están bombardeando con este tipo de oferta y con este tipo de mensaje de tienes que atreverte a escribir, no hay escritura mala, etcétera, etcétera. Y David Cadavi en algún momento decía que para escribir, él se ponía como objetivo escribir al día al menos 500 palabras. Y es un ejercicio que hizo mucho tiempo y me imagino lo sigue haciendo, tiene que ser un hábito, en el cual escribes cierto número de palabras, en este caso 500 palabras como mínimo, que básicamente es 5 tweets. Ya un tweet son 140 caracteres. Ya, no, más de 5 tweets, claramente son más de 5 tweets, pero los que hablan mucho por esta plataforma Twitter, ahora X, claramente escriben más de 500 palabras al día. Y habitualmente respecto a un tema específico. Y David Caddy decía, tienes que escribir 500 palabras al día. Y yo digo,
es algo que es posible, sí, es posible, pero la inspiración no es mágica. La inspiración no nace de la nada, no aparece de la nada. Y acá es donde yo tengo que referirme a este tema. Y miren las cosas como son. Me acabo de dar cuenta que tenía el computador desconectado y que se está comiendo la batería. Y ahora no. Así que, bueno, ahora ya no se está comiendo la batería. Ahora está cargando como es debido. Y claro, escribir es un tema que no deja de ser complejo porque uno tiene que... Y lo otro es que... Lo otro es que obviamente tenemos que tratar de escribir cosas coherentes, o al menos con una coherencia que venga dada respecto a alguna temática que estemos abordando, ya sea poesía, narrativa, simplemente contar una historia, un pedazo, un guión, un orden de ideas que eventualmente tengan que escribir en un diario, una entrada de un diario, a los que manejan un diario en formato digital, pero 500 palabras. Y es un desafío, pero eso no te garantiza que puedas efectivamente calificar como, como un escritor prolífico. Y no estoy diciendo que todas estas mentorías que te vengan a ofrecer respecto a este tema de, básicamente, te aparece un reel, te aparece un post, te aparece una imagen con un texto o lo que sea, que te dice, oye, atrévete a escribir. Sí, excelente, atrévete a escribir. Ojalá lo hagas bien. Ojalá te hagas acompañar por alguien que sabe. Ojalá te puedan decir, ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien. Porque también lo he dicho muchas veces, el bebé propio nunca es feo. Y David Cadavi decía, escribe 500 palabras al día. Y genera esta masa crítica, porque también pasa que, y esto yo lo vi en un blog técnico que tengo, yo escribía regularmente. Y un día, entre comillas, le pegué el palo al gato y escribí justo del tema que era de interés general en ese momento, que fue como un mes aproximadamente. Y también me apoyé de un grupo de ¿cómo se llama?, de difusión de artículos técnicos, en el cual obviamente lo que estaba escribiendo venía con este tema de, oye, tenemos que aceptar publicaciones, las revisamos, las publicamos, y obviamente como tienen una audiencia bastante más grande a la que puede tener un autor en particular, el número de visitas se dispara. Y en ese momento se disparó. También pasó cuando escribí respecto a otro tema que ya, esa fue una escritura más bien estratégica porque era una característica de una herramienta que utilizo y que estaba recién saliendo. Y estaban todos hablando de ella. Y yo dije, ok, voy a hablar de ella, pero voy a hablar desde una perspectiva que sea un tanto diferente a la perspectiva que están utilizando todos. Entonces hice un ejemplo, hice cosillas que eran un poco más especiales que los ejemplos típicos que estaban saliendo. Y obviamente también se disparó. Y acá lo que pasa es que si uno escribe lo suficiente, finalmente llegas a un punto en que la masa crítica es un resultado natural. No es un resultado forzado por algo que no manejemos o no sepamos o simplemente queramos forzar. Ya es cierto, hay tipos que tienen más carisma, que tienen esta llegada o tienen los suficientes contactos
para poder lograr esta masa crítica en un tiempo bastante más pequeño. Pero hay quienes no lo tienen. Y para poder lograrlo, en el fondo es empujar, 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 y eventualmente de tanto empujar, llegas a destino. Ya que es un poco también la apuesta que estoy haciendo con este podcast, que con cada episodio yo busco, ojalá, lograr la atención de una audiencia que no me conoce, impactarlos lo suficiente como para que finalmente terminen siguiéndome, suscribiéndose al podcast, siguiéndome en Instagram, comprando mis libros. Y ese es un ejercicio que, estamos claros, no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. No es algo mágico. Es resultado de un trabajo. Ya, y por resultado de un trabajo les voy a poner un ejemplo que fue bastante concreto. Con la banda donde estoy tocando, nosotros tuvimos nuestra primera presentación ya hace, bueno, bastantes años atrás. Pero nosotros literalmente ensayamos un año. Fueron, no vamos a decir 365 ensayos, pero sí ensayábamos todas las semanas, 2 horas al día. O sea, sí, 2 horas, digamos, 2 horas a la semana, perdón. Y cuando nos presentamos, la presentación salió impecable. Ni un error, ni un solo error. Y finalmente muchos amigos se me acercaron y dijeron, ¿sabes qué? Se nota el trabajo. Y acá es un poco lo mismo, en términos de la escritura y en realidad en términos de cualquier cosa que uno esté haciendo y cualquier actividad a la que uno se dedique o decida dedicarse. El trabajo sí rinde frutos. Ya el esfuerzo sí refleja resultados. Pero para eso hay que trabajar. Ya, ahora sí que sí, ya les conté qué pasó con David Cadavi. Y bueno, chicos y chicas, los invito a que me sigan en Instagram. También pueden suscribirse a este podcast en Spotify. Bueno, el link está en Instagram, ya, y normalmente enlazo los episodios en Instagram. También me pueden encontrar en YouTube, siempre como Matías Boizar. Probablemente, y esperaría que en algún momento me puedan ver en Instagram con algún poema ya publicado a través de, o más bien difundido, no publicado, difundido a través de la cuenta de algún editorial, porque hay una convocatoria de poemas que está, digamos, orientada a redes sociales y está más bien destinada a la difusión de autores. Yo esperaría poder eh, aparecer ahí con al menos 1 o 2 poemas. Sería bonito. Voy a tratar que eso suceda. Así que eso pues, me despido. Muchas gracias por acompañar a este autor en este desborde de locura y desvaríos. Un abrazo a todos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.